Hola, buenas noches a todos y a todas. Hoy tendremos la tutoría correspondiente al jueves 7 de mayo. Esperando que todos se encuentren muy bien, ya prestos a iniciar con la retoma, por decirlo así, de nuestras actividades laborales. Poco a poco el gobierno nos va dando permisos de ir desarrollando ciertas actividades. Eso sí, ojo con las medidas de bioseguridad para evitar y prevenir el contagio y la transmisión a nuestros seres queridos de este virus que nos ha transformado la vida a todos. El tema de hoy, la oratoria. No sin antes recordarles la lectura del libro El monje que vendió su Ferrari, del cual haremos un trabajo que será la nota del examen final. Recuerden que en cada video, o en estos videos de las clases que faltan de aquí al examen final y a la finalización de las tutorías, les voy a dejar una pregunta relacionada con el libro. En la clase anterior les dejé la pregunta de qué tipo de lenguaje podemos encontrar dentro del libro El monje que vendió su Ferrari. En el transcurso de esta tutoría les dejaré la segunda pregunta. No tienen que irme enviando las respuestas todavía. ¿Ustedes qué van a hacer? Van a ir tomando nota de las preguntas, van leyendo el libro para que puedan ir respondiendo, y ya cuando quede la fecha programada del examen final, ese día subirán a la plataforma el trabajo desarrollando las preguntas y otras actividades en relación al libro. Para aquellos que todavía no lo han podido conseguir, les recuerdo que el gobierno a partir del lunes de la semana entrante autoriza también que comiencen poco a poco las ventas de papelerías, de libros. Entonces muy seguramente algunas papelerías de la ciudad ya comenzarán a atender. En Panamericana vale como 32.000 pesos, y en las papelerías que están por la avenida Tercera con calle 12 lo encuentran como en 12.000 pesos. Ya ustedes ahí decidirán si pagan impuestos o no. Bueno, vamos a comenzar ya a entrar en materia con el tema de hoy, la oratoria. ¿Qué es la oratoria? El concepto de oratoria se divide en dos elementos. El primero, que es relacionado con que es el arte de hablar con elocuencia. La oratoria no es hablar por hablar. Nosotros constantemente estamos dialogando, estamos hablando con nuestros amigos, con nuestros seres queridos, con nuestros compañeros de trabajo. Ahí estamos haciendo el ejercicio de dialogar, de hablar, de comunicarnos. Pero la oratoria se describe como un arte porque despliega toda una serie de elementos. El orador desarrolla, construye todo un discurso o toda una herramienta por la cual puede comunicar ciertos temas. Entonces, por eso se describe como el arte de hablar con elocuencia. ¿Qué es la elocuencia? Es la elegancia para hablar, utilizar una terminología adecuada, una terminología especial de acuerdo al momento en el que estemos utilizando la oratoria. La elocuencia también tiene que ver con la aptitud verbal de poder desarrollar elementos emocionales y comunicarlos a través del lenguaje, y la actitud del orador cuando está desarrollando la actividad de la oratoria. El otro elemento que hace parte del concepto de la oratoria es, como pueden ver, que es un género literario. Un género literario que se utiliza en diferentes elementos también. El primero pues es el discurso. El discurso se utiliza mucho en términos de los contextos políticos, cuando los personajes que están relacionados con la política comienzan sus campañas. Su herramienta básica es el discurso, a través del cual dan a conocer sus ideas, sus planes de trabajo y sus opiniones.
El discurso tiene una característica que es como el orador que está desarrollando ese discurso entona, ¿sí? Utiliza el tono de la voz para enfatizar algunos elementos de ese discurso. El segundo elemento es la arenga. La arenga es una oratoria en la que se busca incentivar, protestar y que se busca que el público que está alrededor responda de una manera emocional. Entonces esa la podemos ver, por ejemplo, en las manifestaciones políticas, como eso de pueblo unido jamás será vencido. Esa es una arenga. Luego viene la disertación. La disertación es un elemento de la oratoria en la que está relacionado específicamente con responder una pregunta o desarrollar un tema específico. Entonces, en el momento en que se hace una pregunta, el interlocutor que responde a esta pregunta va desarrollando la respuesta verbal y va generando una disertación. Es una construcción también mental. Todo lo que tiene que ver con el lenguaje, con la oratoria, con el discurso, con la arenga, también tiene que ver con que es un proceso mental. Por eso las competencias comunicativas van muy de la mano con los procesos cognitivos, la inteligencia, la resolución de problemas, la creatividad, que son elementos de la cognición. El siguiente elemento del concepto de oratoria dentro del género literario tiene que ver con el sermón. Los sermones están relacionados con los contextos religiosos, es decir, la homilía que hace el sacerdote durante la Eucaristía, el sermón que realiza el pastor en el culto. Tenemos, por ejemplo, algo que es muy característico dentro de la religión católica, que es el sermón de las 7 palabras, que toman las 7 palabras que fue diciendo y expresando Jesús durante su proceso de muerte en la crucifixión, y de ahí se desarrolla todo un tema. Entonces siempre el sermón va relacionado con el campo de la religión. Y ya por último, elemento del género literario dentro de la oratoria, tenemos el panegírico. El panegírico tiene que ver con un discurso relacionado en honor a una persona. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de Simón Bolívar, que se desarrolla toda una disertación, o de cualquier héroe de la patria o cualquier personaje, y se habla sobre ese personaje, estamos desarrollando este elemento panegírico de la oratoria. Bueno, tenemos también los elementos de la oratoria. Están clasificados en principales y secundarios. Dentro de los elementos principales, obviamente tenemos al orador, que es decir, es de la persona que está emitiendo el discurso o la arenga, o que está ejerciendo la acción de hablar con elocuencia. El orador tiene también que crear su ponencia, su discurso, y tiene que elaborar un plan. Primero que todo, el orador tiene que pensar sobre qué voy a hablar. Tiene que pensar en cómo voy a hablar, para qué voy a hablar y a quién voy a hablar. Partiendo de esos elementos, el orador construye su discurso, lo proyecta, lo redacta. Entonces fíjense que ahí tenemos un ejercicio en el que se combinan todas las competencias comunicativas. ¿Cuáles? Saber leer, porque tenemos que construir y conceptualizar, y para eso necesitamos también investigar. Saber escribir, que es la redacción del discurso. Saber hablar, es decir, saber desarrollar, manejar el tono de la voz, la actitud verbal, la manera como voy a hablar y cómo voy a dominar el espacio donde voy a desarrollar mi discurso. Y obviamente saber escuchar, porque es muy importante que el orador haga un ensayo antes de desarrollar su actividad oratoria, y se pueda escuchar para que pueda identificar también la manera en cómo está hablando,
y pueda ponerse un poquito en el lugar del público que lo está escuchando y pueda desarrollar ese ejercicio de entender si se está haciendo entender. Eso es como complicado, entender si se está haciendo entender. No es lo mismo cuando yo estoy hablando y desarrollando un tema o un discurso a cuando me escucho. Y cuando me escucho yo puedo hacer el análisis de decir, lo debía haber dicho de esta manera para que fuera más claro y sencillo a las personas que me estaban oyendo. Entonces, en ese sentido también es importante, antes de hacer una exposición, de hacer un discurso o de que vayamos a hablar en público, hacer un ensayo previo para poder observar todas las actitudes y aptitudes de ese orador, que es el elemento principal de la oratoria. Luego viene el discurso. El discurso tiene que ver con el contenido de lo que yo voy a decir, del tema que voy a tratar, cómo lo elaboro, cómo lo construyo, los elementos del lenguaje que voy a utilizar, si voy a utilizar un lenguaje técnico, si voy a organizar un lenguaje, los elementos del lenguaje que voy a utilizar. Cuando yo estoy construyendo el discurso, debo seleccionar el tema. Si es un tema técnico, pues debo tener en cuenta qué tanto lenguaje técnico debo utilizar. Si es un discurso para homenajear a alguien o en un contexto de una ceremonia de graduación, por ejemplo, pues también debo adecuarlo a ese lenguaje, a ese contexto. Entonces es muy importante tener en cuenta ese elemento de la oratoria, el discurso, cuál va a ser el tema, en qué contexto lo voy a desarrollar y cómo lo voy a desarrollar. El siguiente elemento de la oratoria es el público. ¿A quién va dirigido ese proceso de oratoria, ese discurso, ese sermón, esa disertación? ¿A quién se la voy a dirigir? Porque no es lo mismo hablarle a unos niños, a unos adolescentes, a unos jóvenes, a unos adultos. No es lo mismo que ese discurso o que ese ejercicio de oratoria esté dirigido a un personal científico o a unos estudiantes de determinado programa académico. Tenemos que tener en cuenta eso también dentro de la preparación de ese ejercicio de la oratoria. Los elementos secundarios de la oratoria tienen que ver con las pausas. Es muy importante que el discurso o la exposición que yo esté haciendo tenga unas pausas que me permiten que, en primer lugar, pues tomar aire para continuar con el proceso de la exposición, pero también me permiten matizar lo que estoy diciendo, darle cierta importancia a algunas cosas y dar también un espacio de tiempo para que las personas que están escuchando puedan también como ir hilando y comprendiendo el discurso. Entonces las pausas tienen que permitir que los oyentes descansen un poquito. Obviamente no pueden ser pausas muy largas porque están relacionadas con ¿qué? Con enfatizar ciertos contextos o párrafos del discurso, también que nos permitan respirar y también que nos permitan de alguna manera visualizar el auditorio. Entonces no pueden ser unas pausas largas. ¿Por qué? Porque si hacemos una pausa de 5 minutos en medio del discurso, la gente se va. Se pierde el furor y se pierde la atención que se ha logrado captar durante la disertación, la exposición o el discurso que hemos estado desarrollando. Entonces estas pautas son estratégicas, nos permiten, como lo he dicho, tomar aire, enfatizar y también poder observar las reacciones del público ante ese ejercicio. El segundo elemento secundario es la dramatización. Es muy importante que durante la exposición, el discurso, la disertación, nosotros coloquemos algunos elementos que permitan captar la atención. Obviamente, al hablar de dramatización, no estamos hablando de una actuación teatral, sino que a través de ciertos elementos como el movimiento de las manos,
enfatizar con el tono de la voz y también con el lenguaje no verbal ciertos momentos de ese discurso, de esa exposición o de ese sermón o de esa disertación que estamos haciendo, permiten que el público retome. Si se distrajo en algún momento, hacemos nosotros algún movimiento, subimos el tono de la voz o bajamos el tono de la voz o hacemos un movimiento corporal, que son los elementos de esta dramatización, que nos permite enfatizar ciertos elementos del discurso, ciertas frases. También los movimientos corporales hacen que el público retome la atención hacia el orador y eso nos va permitiendo que el discurso sea dinámico, que no sea monótono y que permita que tanto el orador como el auditorio siempre tengan una dinámica de comunicación que facilite la fluidez y el manejo del tema que se está tratando en el discurso. Vamos a ver cuáles son los tipos de oratoria. ¿Sí? Dentro de los tipos de oratoria tenemos la oratoria social, que es más que todo la que se utiliza en los eventos sociales, el maestro de ceremonias o el presentador, entonces va como enfatizando lo que está sucediendo en esas situaciones. La oratoria pedagógica tiene que ver con la transmisión de la cultura, del conocimiento, que entonces se desarrolla, como lo dice su nombre, dentro de contextos académicos, dentro de los contextos de estudio. Es decir, ¿cuál es la oratoria pedagógica? Es esto que yo estoy haciendo en este momento. Estoy desarrollando un tema, estoy transmitiendo un conocimiento, una serie de conceptos, y es lo que hacemos los docentes o lo que hacen los estudiantes también cuando están haciendo las exposiciones. La oratoria forense está relacionada con el contexto judicial. ¿Cuál es la oratoria forense? Es, por ejemplo, esos discursos que desarrollan los abogados durante los juicios. Nosotros hemos visto muchas películas de juicios y entonces el abogado defensor crea todo un discurso para lograr convencer al jurado de que esa persona no es culpable, o que si es culpable pues habían unos elementos que pudieron haber desencadenado ese comportamiento inadecuado, y lo mismo hace el fiscal. Entonces el fiscal desarrolla todo un discurso para demostrar la culpabilidad de esa persona. Las características de esa oratoria jurídica es que obviamente tiene todos unos elementos relacionados con la ley, términos técnicos, lo que hacen los testigos especializados también al exponer sus informes forenses o informes periciales, pues tienen que ver con esta oratoria jurídica. La oratoria persuasiva es la que se utiliza para convencer, ¿sí? Entonces lo hacen los abogados en los contextos judiciales, lo hacen por ejemplo los vendedores, que desarrollan también todo un discurso para venderle a uno el carro, el libro, el computador. Mire que es el mejor, el celular es de última gama, tiene no sé cuánta capacidad de gigas, de navegación, de memoria. Todo eso hace parte de esa oratoria persuasiva. La oratoria sagrada pues tiene que ver con el contexto espiritual y está relacionado con citar textos bíblicos o temas relacionados con el componente espiritual dentro de cada denominación religiosa o movimiento religioso. Tienen una oratoria sagrada en el cual hablan y enfatizan temas relacionados con ese movimiento religioso. La oratoria empresarial, tiene que ver mucho con el marketing, es decir, cómo las empresas y sus empleados dan a conocer esos elementos de la empresa, cómo construyen toda una estrategia de marketing a través de un discurso para vender el producto, vender la empresa o vender el servicio. ¿Vamos claros hasta este momento? Si tienen preguntas, recuerden, por el foro me van escribiendo y yo les voy respondiendo esas dudas. Para ir terminando con la tutoría de hoy, vamos a hablar de los fines de la oratoria.
Uno de los principales obviamente es persuadir. Por eso se dice que la oratoria es el arte de hablar con elocuencia. Cuando nosotros somos elocuentes, cuando matizamos, cuando enfatizamos, logramos convencer a la persona de que lo que nosotros estamos diciendo es cierto. Entonces, con la oratoria se busca persuadir. Los políticos con sus discursos, ¿qué buscan? Convencernos de que votemos por ellos. Los vendedores con su discurso al presentar el producto o el servicio o el bien que están promocionando, ¿qué buscan? Convencernos de que eso que ellos están diciendo es cierto y de que lo que ellos nos están ofreciendo es lo mejor. ¿Cuál es el otro fin de la oratoria? Enseñar. Por eso hablamos de la oratoria pedagógica, en la que se construye todo un discurso, en el que se transmite conocimiento y en el que se enseñan unos ciertos conceptos. También tiene otro fin, que es el de conmover, y pues se utiliza mucho en los discursos políticos, en los sermones religiosos o espirituales, que se busca que la persona se conmueva, se convenza. Entonces ustedes ven, por ejemplo, hay políticos que casi lloran cuando están hablando en sus discursos, y cuando por ejemplo están hablando de la población vulnerable, y matizan esos discursos luego con el saludo al auditorio. Entonces todo esto tiene también esos elementos y ese fin de la oratoria: conmover, provocar una reacción emocional en el auditorio. Y el último fin de la oratoria es agradar, es decir, que el discurso no sea aburrido, que a través de esa construcción emocional que hace el orador al transmitir la idea que está desarrollando a través del discurso, del ejercicio de oratoria, pues la gente se sienta agradada. Si ustedes ven a todas esas personas que son motivadores, los influencers, las personas que viven del ejercicio de motivar, además de los influencers, ahora se me fue la palabra ahorita, ya me volverá la palabra. Todas esas personas que hacen videos en los que hablan de la motivación, de la autoestima, los coach, esa era la palabra que se me había ido, el coaching, busca eso, agradar, inspirar, conmover a través de ¿qué? Del lenguaje verbal. Pero no cualquier lenguaje verbal, es un lenguaje elocuente que busca convencer y que busca atraer. Esos son los fines de la oratoria, y de eso se trata la oratoria. Bueno, muchachos, llegó la hora de la pregunta. Segunda pregunta. Recuerden, van tomando nota de las preguntas, van leyendo el libro, van haciendo su borrador del trabajo. Todo esto va a ser para la nota del examen final. Este libro maneja una simbología. Entonces la pregunta tiene que ver con la simbología. ¿Cuáles son los símbolos? ¿Y cuál es la simbología que utiliza el libro, que utiliza Julián, que es el personaje principal? Ya les di una pista. Que utiliza Julián, que es el personaje principal del libro, para dar a conocer ese mensaje que él aprendió en su viaje de transformación. Ahí les estoy dando pistas. Después no digan que no. Y les doy otra pista. Esa simbología empieza más o menos a encontrarla, más o menos por ahí después del capítulo, o a partir del capítulo 7. No quiere decir que no van a leer los 6 primeros capítulos, ¿no? Porque están relacionados. Pero la simbología comienza a aparecer a partir del capítulo 7. Y después no digan que no les ayudo, ¿no? ¿Cuál es la simbología que utiliza Julián para transmitir el mensaje que aprendió en su viaje y de los monjes? Nos vemos en la próxima tutoría. ¡Ay, perdón! Antes de acabar, les recuerdo la primera pregunta, que tiene que ver con ¿qué? ¿Cuáles son los lenguajes que se manejan en este libro? Y la segunda, ¿cuál es la simbología que utiliza Julián, el protagonista del monje que vendió su Ferrari? Nos vemos dentro de 8 días.